Juan capítulo 9, verso 16 dice: en el nombre de Jesús. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Señor, gracias te damos por esta hermosa y bendecida tarde, la oportunidad que tú nos concedes de estar, Señor Jesús, en su casa para poder aprender de su palabra. Ruego que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón para aprender en esta oportunidad. Utiliza mi vida y mis labios para poder transmitir tu voluntad a esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Este día aprendemos acerca de la sexta acusación, y es acusado de no guardar el día de reposo y la ley. El próximo martes vamos a estar hablando de la última enseñanza de las 7 y vamos a estar hablando de la traición. A Jesús lo acusaron de traición, pero hoy vamos a estar hablando acerca del día de reposo. ¿Le parece? La palabra del Señor nos enseña que nuestro Señor Jesús cumplió toda la ley. Ningún hombre sobre la tierra ha podido cumplir la ley, solamente nuestro Señor Jesús. De ahí, cualquier persona que quiera cumplir la ley no puede, porque solamente nuestro Señor Jesús cumplió la ley. Y hay un dato bien interesante que quiero decirles en esta oportunidad, y es que en el antiguo tiempo no habían 10 mandamientos, habían 613 mandamientos. Entre ellos habían mandamientos civiles, morales, ceremoniales, y estaban los mandamientos, la ley mosaica. Estamos hablando de la ley de Moisés. Aparte de los 10 mandamientos, habían otro montón de mandamientos. Habían mandamientos que no tenía que pasarse la persona, aún los linderos, los cercos ya estaban establecidos. Había mandamientos para todas las cosas. Pero cuando a Jesús lo cuestionan acerca de los mandamientos, le preguntan cuál es el principal mandamiento de todos, y él dijo: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Y el segundo, dijo, es similar al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo: ahí se cumple toda la ley. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a ir a la Biblia, vamos a ir estudiando y viendo varios versículos bíblicos. Y si usted trajo que anotar, le felicito. Dice Éxodo capítulo 20, verso 9 al 11. Éxodo capítulo 20, versículo 9 al versículo 11. Dice la palabra de nuestro Dios: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, este versículo es bien importante porque el día de reposo fue un mandamiento específico de parte de nuestro Dios para el pueblo de Israel. Y en Génesis capítulo 2 nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Génesis capítulo 2, verso 1 al 3. Estamos leyendo y vamos a leer bastante la Biblia hoy. Dice la palabra del Señor: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Preste la atención al versículo 2, que es hermoso. Dice: y acabó Dios, así dice, ¿verdad? Y acabó Dios en el séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día de séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, el reposo para nuestro Dios, como Dios es espíritu, él no necesita descansar. Nosotros
como seres humanos nos cansamos y nos fatigamos, pero Él es Dios, Él es espíritu y no necesita un descanso. Ahora, esto desde Génesis capítulo 2 es una figura de lo que debería ser en la ley. Amén. Es una figura, y quiero que note algo bien importante, porque desde el momento que se dice en Génesis capítulo 2 esto, hasta el momento en que el pueblo de Israel sale de la esclavitud egipcia, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni los patriarcas guardaron el día de reposo. Estamos hablando antes de salir de la esclavitud egipcia. Los hebreos pasaron 430 años en esclavitud, pero desde este capítulo 2 hasta Éxodo, donde ellos tienen que salir, nadie había guardado el día de reposo. Amén. Vamos a la Biblia. Éxodo 31, 16. Éxodo 31, 16 al 17. Vamos ahí a la Biblia. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos. Ayúdenme. ¿Lo encontró? Éxodo 31, 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Verso 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Note la frase importante acá: los hijos de Israel. Señal es para mí, para siempre entre mí y los hijos de Israel. Debía ser guardado como un pacto perpetuo el día de reposo entre el pueblo de Israel y un pacto que tenía con Dios. Hermanos, el día de reposo sigue vigente para el pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Sigue vigente para el pueblo de Israel. El problema es que en Romanos capítulo 11 se habla del Israel espiritual, y la persona toma la costumbre del Israel literal y la pasa al Israel espiritual, cuando ahí viene una confusión grave. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, Dios estableció ese día como un día de descanso, y Moisés da la razón, la causa y el motivo por qué Dios estableció el día de reposo. Una vez más, nuestra Biblia. Deuteronomio capítulo 5, verso 12 al 15. Deuteronomio capítulo 5, verso 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate, verso 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Otra vez, estrictamente y específicamente para el pueblo de Israel, para que lo guardaran, para que lo practicaran, y no tenían que trabajar ni los criados, ni poner a trabajar los animales, ni nada en sí. Ahora, esto, hablando del pueblo de Israel, no es una simbología, ni tampoco es una tipología. Esto para el pueblo de Israel es literal. Amén. Para el pueblo de Israel es literal. Ellos debían guardar el día de reposo. Ya vamos a ver qué es lo que hacían en el día de reposo, porque ahorita estamos iniciando esto. Amén. Ahora, Dios no puso un día de reposo para que la gente se acordara de la creación, sino que puso un día de reposo para que Israel se acordara que fueron sacados de la esclavitud egipcia. Ese es el punto principal de esto. Lo puso para que los hebreos
se dieran cuenta que Dios los sacó de la esclavitud egipcia. ¿Por qué estamos tocando esto? Porque las 7 enseñanzas que nosotros tocamos y que venimos tocando hablan de que el Señor Jesús lo acusaron de que Él no guardaba el día de reposo. Amén. Todos nosotros sabemos que el primer día de la semana es ¿qué día? ¿Qué día? Domingo. El primer día de la semana es domingo y el séptimo día es sábado. Amén. Le quiero explicar lo siguiente. Vamos a nuestra Biblia. Marcos 16, 9. Vamos a nuestra Biblia. El día de reposo, hermanos, es para la nación de Israel, porque ellos no reconocen ni reconocieron a Jesús, y al no reconocer a Jesús, todavía viven en la ley, y el día de reposo es de la ley. Gloria a Dios. Entonces, al no reconocer la gracia, se abraza la ley y se debe cumplir el día de reposo con todos los pactos de ley. Y aquí vamos a entrar en un lío terrible. Espero que salgamos vivos hoy. Amén. Marcos capítulo 16, verso 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ahora, ¿qué dice ahí? El primer día de la semana. Jesús se presenta a sus discípulos el primer día de la semana, y la pregunta es: ¿por qué no se presentó el día de reposo? ¿Por qué se presentó en el primer día de la semana? Es bien interesante reconocer esto. La Biblia nos enseña, al hacer una cronología de tiempo, nos enseña que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Y el primer día que se presenta por la mañana es el domingo a los discípulos. Cuando usted observa el calendario católico respecto a la tradición de la Semana Santa, no cuadra ninguna de las fechas de él. En ningún punto cuadra. Porque hablan de una muerte y de una resurrección el siguiente día, sábado de gloria, y el domingo de resurrección. No cuadra en ninguna fecha, porque eran 3 días y 3 noches en una sepultura. Otro día vamos a hablar de Jonás, que tiene mucho que ver respecto a esto. Ahora, en Juan capítulo 20, versículo 1 nos dice lo siguiente. Juan capítulo 20, versículo 1 nos dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. Dice el primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 19 del mismo capítulo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Se presentó un día domingo, primer día de la semana. Aunque el domingo en la tradición católica tiene otro significado. No nos metemos ahí, pero vamos otra vez a Juan 20:26. Juan 20:26. Miren lo que dice. Estamos hablando de que se presenta el primer día, María Magdalena, se presentan los discípulos el primer día, y 8 días después, así dice, ¿verdad? 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Los judíos se reunían después, específicamente los discípulos del Señor, se reunían juntos después del día de reposo, porque en el día de reposo había una liturgia religiosa, y nos preguntamos nosotros: ¿por qué nos reunimos los domingos y no los sábados? Amén. ¿Por qué nos reunimos nosotros en la casa del Señor los domingos y no los sábados? Porque el domingo es el día que todo mundo descansa.
Si el gobierno dijera, el lunes se van a reunir todos, porque toda la gente no va a trabajar los lunes y el domingo van a trabajar, nos reunimos los lunes. ¿Cuál es el problema? Si dicen, se van a reunir el miércoles, porque el miércoles todo el mundo va a descansar, nos reunimos el miércoles, porque buscamos el día que todo el mundo tiene libre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero explicarle algo bien hermoso también. Présteme atención en esto. En el mundo hay varios calendarios. Está el calendario gregoriano, el calendario judío, está el calendario chino y está un calendario, el azteca, o el calendario maya, mejor dicho. En el calendario gregoriano, o este calendario es el que nosotros usamos, es un calendario hecho por los católicos. Y en el calendario todos los días de la semana están dedicados a un santo en sí. Y por eso cuando usted lee un calendario y dice Santo Tomás, San Ignacio, Santa Eugenia, todos ellos son santos. Y algunas veces a nosotros nos pusieron el nombre del santito que estaba ahí. Indirectamente fuimos seducidos a un calendario que ni por cerca. La historia enseña que Estados Unidos no quiso aceptar el calendario de los romanos, el calendario greco-romano, no lo quiso aceptar. Entonces ellos siguieron por un montón de años con otro calendario. Pero como todo el mundo aceptó el calendario de los romanos, no le tocó de otra a Estados Unidos que aceptar el calendario de los romanos. ¿Y qué sucedió? Ese día a los estadounidenses les llamaron tontos. Y ese día es considerado el día de los santos inocentes. Cuando aceptaron ellos el calendario, porque ahora aceptaron la tradición romana. Nosotros no estamos ligados o estamos, mejor dicho, bajo un calendario. Estamos bajo la voluntad de Dios y podemos adorar a Dios cualquier día. Amén. Voy a otro punto. El profeta de los gentiles fue Jonás. Apréndase eso que le va a servir toda su vida. El profeta de los gentiles fue Jonás. Y el apóstol de los gentiles fue Pablo. Otra vez, el profeta de los gentiles fue Jonás. Y el apóstol de los gentiles fue Pablo. Y Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué enseñó Pablo entonces? Vamos a 1 Corintios, capítulo 9, verso 20 al 21. 1 Corintios, capítulo 9, verso 20 al 21. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Si está leyendo en la versión Reina Valera 1960, ¿verdad? Préstele atención al detalle que está escrito ahí. Hay una frase entre paréntesis. ¿Qué dice esa frase entre paréntesis? Aunque yo no esté sujeto a la ley. Pablo dice, no estoy sujeto a la ley. Seguimos leyendo. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Verso 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Otra vez entre paréntesis. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Al leerlo así rápido, nos quedamos ahí medio cruzados. Leámoslo en otra traducción para entender. Hay una traducción que se llama traducción del lenguaje actual que dice, aunque soy libre, vivo como si fuera esclavo de todo. Así ayudo al mayor número posible de personas a creer en Cristo. Cuando estoy con los judíos, vivo como judío para ayudarlos a creer en Cristo. Por eso cumplo con la ley de Moisés, aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo. Eso dijo Pablo. Cuando estoy con los judíos, vivo como judío. Cuando estoy con los gentiles, vivo como judío. Aunque hay una ley, yo me hago con la ley a los judíos, pero yo no estoy obligado a hacer lo que la ley dice. Ahora, quiero que preste atención, présteme atención.
Es interesante lo que Pablo dice en este versículo, porque él era, antes de ser cristiano, era judaizante. Era fariseo de fariseos, no era cualquier cosa. Sabía hebreo, sabía arameo, sabía griego y sabía latín. Había estudiado con Gamaliel, un gran maestro. Y ahora dice Pablo: cuando estoy con los judíos me hago como los judíos, cuando estoy con los gentiles me hago como los gentiles, pero no estoy obligado a cumplir la ley. Eso lo dijo Pablo: yo no estoy obligado a cumplir la ley, pero en la ley se enseña que se debía guardar el día de reposo. Pablo sigue enseñando esto, y Pablo lo enseña de una manera tan clara que él dice: hay dos tipos de leyes. Está la ley de Moisés y está la ley de Cristo. Nosotros vivimos conforme la ley de Cristo. Amén. Nosotros vivimos conforme a la ley de Cristo. Pablo hace una diferencia entre estas dos leyes. Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, versos 4 y 5. Hechos capítulo 18, versos 4 y 5. Dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Ahora, Pablo dice: yo no estoy obligado a guardar la ley, pero está en un día de reposo en la sinagoga. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Estaba persuadiendo a judíos y estaba persuadiendo a griegos. Estaba dando una charla, estaba dando una predicación, estaba dando una enseñanza. ¿Qué enseñaba él? Ya vamos a verlo más adelante. Dice el verso 5: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Esto era un choque cultural y social en la vida de los judíos, porque no aceptaban a Cristo. Pablo había aceptado a Cristo en su corazón y había sido bautizado en el nombre de Jesús. Pero ahora Pablo está en una sinagoga diciéndole en el día de reposo que reconozcan a Cristo como su Señor. ¿Qué hace Pablo? Aprovecha la ocasión y la oportunidad. ¿Quedó claro? Aprovecha la ocasión y la oportunidad. Ahora, en el día de reposo había una liturgia religiosa. Cuando hablo de una liturgia, hablo de un desarrollo. Y aquí vamos a lo primero. La gente llegaba a la sinagoga y estaba el sacerdote y estaba el ministro. No era el mismo el sacerdote como el ministro, eran diferentes. El ministro era el encargado de entregarle los rollos del Tanakh, del Antiguo Testamento, al sacerdote, y el sacerdote los desenrollaba y leía. De allí viene la palabra desarrollo, de desenrollar. Entonces, venía el sacerdote y empezaba a leer una porción del Antiguo Testamento, el Tanakh. Y cuando él leía esa porción, en ese momento él se quedaba explicando lo que se refería a esa porción. Recordemos que a Jesús le dieron un rollo. Y dice la Biblia que cuando le dieron ese rollo, él leyó lo que decía el profeta Isaías, que él había venido a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Y Jesús dio la explicación. Y Jesús dijo: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta profecía. Estoy hablando de la liturgia del día sábado. Ahora, ¿qué ocurría? El sacerdote terminaba y entonces, vamos al segundo paso del desarrollo del culto, por decirlo de esa manera. Cada persona decía 2 versículos. Y si habían 500 personas, todos y cada uno de ellos tenían que decir 2 versículos. Y cuando una persona terminaba de decir un versículo, iba uno por uno diciendo amén, 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 hasta que terminaba el último. Luego venía el otro a leer el versículo, amén, amén, hasta que terminaba el último. Y si eran 500, hermanos. Así era el desarrollo. Ahora, ¿qué ocurría después? Bueno, en específico, el versículo principal era Deuteronomio 6:4. Usted lo conoce bien.
se leía el rollo, se explicaba, y cuando la gente escuchaba, después de decir todos los versículos, si usted se fija, hay unas iglesias muy antiguas que tienen esa costumbre, no sé si han escuchado de eso, pero toda la membresía hay un culto especial donde todos dicen un versículo y todos dicen amén, amén. Lo tomaron de esa tradición. Pero, como en todo culto, siempre hay amigos, y siempre hay invitados, y siempre hay visitantes. Entonces terminaban después de decir el versículo y decía el sacerdote, el que estaba dirigiendo, hay una persona aquí que nos está visitando. Y entonces Pablo levantaba la mano y decía, yo soy visitante. Entonces se le daba la oportunidad al visitante de que explicara lo que él creía. Y empezaba Pablo a dar su discurso. Por eso es que él aprovechaba el día de reposo para ir a predicarles de Cristo, porque es donde había más gente. Y como le daban chance de predicar, él predicaba. Si llegaban 20 personas, a las 20 personas se les daba chance. Y a las 20 personas enseñaban lo que ellos consideraban. Eso era en el día de reposo, esa era la liturgia dentro del servicio. Y entonces Pablo llegaba a explicar el cristianismo, pero cuando la gente veía que el que estaba explicando algo no iba de acorde a lo que ellos creían, empezaban en el mismo templo a blasfemar de lo que esta persona estaba enseñando. ¿Quieren comprobarlo? Vamos ahí en 18:6 de Hechos 18:6. Dice la Biblia: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. En el mismo templo blasfemaban contra el nombre de nuestro Señor en el día de reposo, cuando alguien les llegaba a enseñar la doctrina de Cristo. Pablo les decía, Jesús es el Mesías. Y esto les desagradaba tanto a ellos. Y hay una curiosidad en estos versículos, porque dice la palabra de Dios que en el verso 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Esto es importante. Los judíos habían aprendido, conocían muchas cosas, pero los griegos siempre estaban hambrientos por conocer algo nuevo y por conocer algo diferente. Y por conocer algo nuevo y algo diferente, muchas veces se perdieron. Ese fue el problema. Por eso dice la Biblia, oídlo todo y retened lo bueno. Amén. Si usted lee en la Biblia, Pablo, después que lo rechazaban, no llegaba a esa gente a hablarle del día de reposo. Porque para Pablo el día de reposo era una ocasión para predicarle a los judíos el evangelio de Cristo. Hechos capítulo 18, versos 7 al 8. Vamos ahí. Hechos capítulo 18, versos 7 al 8. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pablo, muy inteligente, lograba el objetivo en el día de reposo de predicar a Cristo, a los judíos. Pero el día de reposo tenía otro significado en la vida de Pablo. Pablo escribe a una iglesia llamada la iglesia de Colosa lo siguiente, Colosenses 2:8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Verso 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si no se sabe ese versículo, apréndaselo.
Es hermoso. Verso 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Usted y yo no necesitamos nada más, sino solamente a Cristo. Verso 11. Verso 11. Sígame ahí, porque no nos hemos perdido. Sígame ahí. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha, ¿a qué? A mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y dice, sepultaos con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ahora, el mensaje central acá es la salvación. Y le dice que la persona puede ser salva solamente por el bautismo. Pero para los judíos es importante la circuncisión. Porque para los judíos la circuncisión es un pacto que Dios estableció para ellos. Si seguimos aquí. Vamos al verso 14. Vamos a seguir leyendo ahí. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pasemos al verso 16. Por tanto, nadie, diga conmigo, nadie os juzgue en comida, en bebida, o en día, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Más claro como el agua no se puede. Ahora dice Pablo, nadie puede juzgarle a usted si usted no guarda el día de reposo. Nadie. ¿No dice así la Biblia? Así dice Pablo. Nadie puede juzgarle si usted no quiere guardar un día de reposo. Nadie. Y esto se lo está enseñando a la iglesia gentil. Y nosotros somos gentiles. Y la iglesia gentil no debe ser juzgada porque no guarda el día de reposo. ¿Seguimos aquí? Vamos al verso siguiente. Verso 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué es más importante, hermano? ¿La sombra o el cuerpo? El cuerpo. Nosotros no vivimos en la sombra de Cristo, vivimos en el cuerpo de Cristo. Y a la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo. El día de reposo era una sombra de lo que había de venir. Amén. Pero nosotros estamos completos en nuestro Señor. Y ahora dice, nadie lo juzgue en comida, en bebida, en luna nueva, en fiesta, en día de reposo. Nadie lo juzgue por eso. ¿Por qué habla de comida? Porque los judíos no pueden comer cerdo. No pueden comer animales, pescados sin escama. No pueden comer, hay varias cosas que la palabra de Dios habla para los judíos. Pero Pablo dijo, mira, ¿quieres comer carne? Ve a la tienda, compra y no preguntes por cuestiones de conciencia. Porque usted no sabe si viene de una manera o de otra. No preguntes, dice. Porque todo es santificado mediante la oración. Así dijo Pablo. Y Pablo es el apóstol de los gentiles. Y él dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. No hablo de los animales porque no quiero que se vaya confundiendo. Amén. Ahora, hermano, yo no quito el día de reposo. El día de reposo lo quitó Cristo. El cuerpo es Cristo. Y no se puede vivir bajo la sombra, se debe vivir en el cuerpo que es Cristo. Porque el cuerpo es más importante. Romanos capítulo 14, versos 5 y 6. Romanos capítulo 14, versos 5 y 6. Aquí sí vamos a irnos hasta de cabeza.
¿Le parece? Aquí sí vamos a profundizar, no vamos a meternos así como cuando usted se tira a una piscina y se va de cabeza un chapuzón de los grandes. Vea lo que ocurre acá. Pablo hablándole a la iglesia gentil de Roma. Uno hace, 14:5 de Romanos, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Hasta ahí nosotros lo hemos entendido a media. Otra vez vamos a ir a otra traducción para entenderlo bien claro. Esta es la nueva traducción viviente. Dice, del mismo modo, preste atención porque aquí está esta traducción. Algunos piensan, oiga lo que dice esta versión, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno, dice acá, debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Otra vez, más claro, imposible. Para uno, dice la Biblia acá, algunos piensan que un día es más sagrado que otro. Y todos los días, dijo Pablo, son iguales. ¿Sí? Ahora, en el judaísmo, si una persona quiere ser salva sin reconocer a Jesús, debe cumplir la ley. ¿Amén? Hago un paréntesis enorme para explicarle algo. Cuando se mezcla el judaísmo con el cristianismo, se crea una distorsión de enseñanza. ¿Por qué razón? Porque el mismo apóstol Pablo enseñaba a salir de una cosa para entrar a otra. ¿Cómo es posible que crea en Jesús como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador y con todas las prácticas judaizantes? No se puede. Porque debo estar bien en la ley o debo estar en la gracia. No se puede estar en las dos. Yo sé que está duro esto, no está tan fácil. Pero si un judío quiere salir del judaísmo, lo que debe hacer es creer en Jesucristo, bautizarse en el nombre de Jesús, recibir el Espíritu Santo, perseverar y vivir en santidad y esperar la salvación y la vida eterna. Ahora, si no se acepta a Jesús, se tiene que pasar por la ley. Pero hermanos, lastimosamente nadie ha cumplido la ley. Nadie. ¿Qué dijo Jesús? Miren, le dijo a la gente, ustedes creen que la ley se puede cumplir, y les dice, cuando es día de reposo, si un animal se va a un barranco, no lo van a sacar, les dijo el Señor. Ese es trabajo también. ¿Seguimos acá? Bueno, vamos a continuar. Hechos 27. Hechos capítulo 20, verso 7. Jesús, hermano, nos da a nosotros la libertad por medio de la gracia. Y nos da la libertad de la ley. Porque 613 mandamientos, yo no los cumplo. ¿Con qué nos cuesta cumplir el primero? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y vamos a cumplir 10 y vamos a cumplir los 613. Es bien difícil. Por eso la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador?
Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Punto importante, el primer día de la semana. Los judíos se reunían el séptimo día. Présteme atención a este detalle. Los judíos se reunían el séptimo día, pero la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana. Y nosotros somos la continuidad de la iglesia primitiva. ¿Sí estamos claros? Los judíos se reunían el séptimo día y la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 1. Otra vez, para hablar del primer día de la semana. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Le dice, yo voy a visitar la iglesia de los Corintios. Así que el primer día de la semana, cuando hacen culto, reúnan una ofrenda y cuando yo llegue me la entregan, porque esa ofrenda servía para seguir predicando el evangelio, servía para subsistir en la vida de Pablo. Entonces les dice, cuando yo llegue ese día no quiero que estén recogiendo ofrenda, sino que me le entregan todo lo que ya recogieron. Y le dice, cada primer día de la semana. ¿Seguimos? Yo le digo, vamos a leer bastante Biblia. Éxodo 31, 12. ¿Qué ocurría cuando un judío profanaba el día de reposo? Éxodo 31, 12 al 14. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. Allí mismo dice, el que lo profanare, de cierto que dice la Biblia, morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Los judíos guardaban el día de reposo y cuestionaban a Jesús, porque Jesús hacía milagros el día de reposo. ¿Por qué Jesús hacía milagros en el día de reposo? ¿Por qué es más importante el milagro que el día? Porque la gloria de Dios era manifestada. Amén. Ahora, cualquier sacerdote que hacía un trabajo físico merecía la muerte. Jesús, no les voy a dar el versículo, eso queda de tarea para ustedes. Jesús los puso entre la espada y la pared. Y aquí voy con algo hermoso. ¿Sabe qué hizo Jesús? Les dice, miren, ustedes me están culpando a mí de que yo no guardo el día de reposo. Pero quiero decirles lo siguiente, en el día de reposo ustedes también circuncidan. La pregunta es, ¿qué es más importante? ¿La circuncisión o el día de reposo? Estoy hablando de los judíos. ¿Qué es más importante? ¿La circuncisión o el día de reposo? Lo más importante para los judíos era la circuncisión. Pero si hacían una circuncisión el día de reposo, estaban quebrantando el día de reposo. Y si hacían circuncisión, deberían morir ese día. Entonces, ¿por qué? La circuncisión es un pacto de Dios hacia el pueblo de Israel. Pero si ellos circuncidaban, porque la circuncisión, presta atención a este detalle, la circuncisión se daba al octavo día después que el niño nacía. Y si el octavo día caía día de reposo, obligatoriamente se tenía que trabajar y circuncidar a un niño. Ahora,
Jesús lo pone entre la espada y la pared. No les doy la cita bíblica. Ustedes vayan a investigar eso a la casa porque eso es hermoso. Lo pone entre espada y la pared y les dice, ¿qué es más importante entonces? ¿La circuncisión o el día de reposo? ¿Qué respondieron ellos? Ante eso no se puede responder nada. Porque el día de reposo era un pacto. Y el día y la circuncisión era un pacto. ¿Cuál pacto valía más? ¿Cuál era más importante que otro? Esa es la pregunta que hace nuestro Señor Jesús. Lo pone a ellos entre la espada y la pared para ver qué podían hacer ellos. Pero la ley, una vez más la recalco, nadie la ha podido cumplir excepto nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino que la he venido a cumplir porque nadie pudo cumplir la ley. Y ninguna cosa del Antiguo Testamento para los judíos es por conveniencia, sino era por mandato de nuestro Dios. Éxodo 31, verso 15 al 17. Vamos una vez más. 6 días trabajarás, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo de los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Ahora, Pablo dijo, para unos hay un día sagrado, y para otros los días son iguales. Amén. ¿Qué estaba diciendo Pablo con eso? Que nosotros necesitamos consagrarnos para Dios, pero no necesariamente un día que ya está establecido por una tradición, sino el día que nosotros sintamos hacerlo en nuestro corazón. Porque si nosotros lo hacemos al igual que los judíos, ¿qué pasará? Tenemos que hacerlo conforme a la ley de los judíos. Amén. Ahora, el pueblo de Israel, hermanos, guardó el día de reposo en el desierto como recordatorio de la esclavitud egipcia. También se sentó nuestro Señor Jesús con los discípulos a comer el pan y a comer la última cena. ¿Se acuerda de eso? ¿Qué dijo Jesús? Haced esto en memoria de mí las veces que sea necesaria. Pregunto, ¿cuántas veces dijo Jesús que había que guardar el sábado? Nunca lo dijo. Jesús nunca lo enseñó. Pero sí dijo de la Santa Cena, que ahora se convirtió para los corintios en una depravación, porque ellos estaban comiendo y bebiendo y haciendo tantas cosas. Cuando Pablo llegó, los regañó a ellos y les dice, eso no es así como ustedes lo practican, y les enseñó cómo se debía hacer. Pero Jesús pidió que se celebrara la cena y dijo, esto se hace en recordatorio. Cada vez que lo hagan, dijo el Señor, anuncian mi regreso. Pero no dijo nada del día de reposo. ¿Seguimos aquí? Ahora, Israel guardó el día de reposo. Preste atención a este otro detalle. Israel guardó el día de reposo, pero no entraron en el reposo. Vamos a la Biblia. Deuteronomio capítulo 12, verso 9. Es hermoso lo que ocurre acá. Guardaron el día de reposo, pero no entraron en el reposo. Deuteronomio capítulo 12, verso 9. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Israel en el desierto durante 40 años guardaron el día de reposo. Pero el reposo que Dios les quería dar era Canaán, la tierra prometida. Pero la Biblia dice que no entraron. Guardaron el día de reposo, pero no entraron al reposo. Es difícil eso. Hebreos capítulo 3.
Hebreos capítulo 4, perdón. Hebreos capítulo 4, verso 3 al 10. Se lo voy a leer en esta versión que es Nueva Traducción Viviente. Hebreos capítulo 4, verso 3 al 10. Dice: pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo: en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona al séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en el otro pasaje, Dios dijo: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron, porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Eso lo dice el verso 9. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear al mundo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahora estamos afanados, estamos fatigados, pero viene un día donde vamos a ir a un descanso eterno en la presencia de Dios. Esa es la importancia más grande de esto. ¿Qué pasaría si el Señor Jesús viniera un día sábado? ¿Será que solo los judíos se salvaran? ¿O será que solo los que guardan el sábado? No, se salva el arrepentido, bautizado en el nombre de Jesús, el que recibió el Espíritu Santo, el que perseveró y el que vivió en santidad. Quiero decirle algo hermoso en la Biblia. En la Biblia hay 4 reposos. No solamente es el día de reposo. El primero es el día de reposo en sí. El segundo es el reposo de Israel, hablando de la tierra prometida, Canaán. El tercer reposo es Jesús, en la vida de la persona. Y el cuarto reposo es el reposo del alma en la presencia de Dios. ¿Dónde encuentro eso? En Hebreos capítulo 3 y Hebreos capítulo 4. Usted lee los 2 capítulos y los va a encontrar. Hay 4 reposos, no específicamente uno. Nosotros necesitamos entrar un día a la presencia del Señor, donde vamos a descansar. Amén. Ahora, el día de reposo desde el punto de judío es uno, con toda la liturgia religiosa que ya enseñamos. Pero si usted quiere tomar un día de descanso, usted puede hacerlo. Amén, hermano. Diferente es que usted diga: hoy voy a guardar el día de reposo con la liturgia religiosa. Ese es otro problema. Pero si usted quiere ir a descansar un día lunes, ¿cuál es el problema? ¿Quiere descansar un miércoles? ¿Cuál es el problema? ¿Quiere ir a visitar a su familia? ¿Cuál es el problema? Porque todos los días son iguales. Y todos los días lo creó Dios. Y todos los días son para darle gloria a Dios. Todo es hecho por nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Y usted me dice: pastor, ¿y usted descansa un día? Cuando me queda chance. Cuando me queda chance. Cuando no me queda chance, aunque quiera, le voy a decir. Hablando en términos físicos. Pero en términos espirituales, todos los días uno reposa en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si nosotros tomamos desde el punto de vista del judaísmo, entonces debemos cumplir toda la ley. Y si no cumplimos la ley, vamos a morir y vamos a profanar ese día.
Y como Pablo dijo que para uno todos los días son iguales y para otros hay días más sagrados que otros. Hay gente que dice, hermano, yo no voy entre semana al culto porque el domingo es el día que ha hecho el Señor y es el mejor día. ¿Acaso Dios no puede manifestar un milagro el día martes? O el día jueves, o el día sábado. Dios puede hacerlo cualquier otro día. Pero si lo hacemos el día sábado, el día domingo, quizás porque estamos todos reunidos o porque estamos con más ánimo, con más fuerza. Y como Pablo dijo, nosotros, para muchos hay un día especial, para otros todos los días son iguales y no necesariamente tiene que ser el sábado, porque la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana. Ahora, voy a un dato científico muy importante. Preste atención a esto. La rotación de la Tierra, mientras aquí es viernes, en Israel ya es sábado, con 9 horas de diferencia. Significa que si una persona quiere estar ligada a Israel, tiene que empezar desde el día viernes, con la hora exacta de Israel, a cumplir las liturgias religiosas. Y no le va a pegar porque aquí es sábado. Porque llevan 9 horas de diferencia. ¿A qué hora se tendría que levantar si empieza a las 6 de la mañana el día sábado? ¿A qué hora se tendría que levantar? 9 horas antes, para que le peguen las celebraciones justamente en el tiempo de los hebreos. De lo contrario no le pega. Ahora decimos, ¿estamos cumpliéndolo? No, hermanos. Vivimos nosotros por medio de la gracia de nuestro Señor Jesús. Otra vez lo digo, todos los días debemos reposar en Dios. Los judíos se salvan cumpliendo la ley, esto es, si ellos no creen en Jesucristo. Pero en la actualidad, la ley se resume en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros nos salvamos cumpliendo Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego viviendo en santidad y perseverando siempre. Así es como nosotros recibimos la salvación y el descanso de la carga que teníamos, porque el Señor dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. En Él tenemos el descanso. Le pregunto, ¿qué día le perdonó Dios a usted? Usted no se acuerda ni qué día se entregó al Señor, porque el Señor hace descansar a la persona cuando Él quiere. ¿De qué? De nuestras cargas, nuestros pecados y de tantas situaciones. Pero nosotros debemos reconocer que Dios es bueno y que Dios es maravilloso en nuestras vidas y que Él merece honra y gloria todos los días. Si usted quiere descansar, puede hacerlo cualquier día. Si quiere meter liturgia religiosa, tiene que ir a cumplir la ley. Póngase sobre sus pies.